Mis 2 semanas de estancia en las costas tropicales de Mauritania supusieron una experiencia valiosísima. Nunca más pude volver a tener contacto con aquella realidad desde la base, mirando a todos de igual a igual, escuchando cada comentario procedente desde la más absoluta franqueza. Cada cual me comentó las cosas sin ambages, sin premeditación. Aprendí en ese lugar mucho más sobre la orden que en cualquier otro momento. También allí comprendí que eran hombres de buena voluntad, sencillos, nobles, movidos por ideales caballerescos. 2 semanas después dejé el monasterio. Me encontraba ya en París, cuando se hizo pública mi designación. Me imagino que en la fortaleza de San Anastasio, donde había residido, todos debieron quedarse de piedra. Se preguntarían una y mil veces por qué una casa vulgar y corriente como aquella había sido la elegida para mi estancia de incógnito. Pero precisamente ahí estaba la respuesta, por ser una casa vulgar y corriente. Aunque visité 4 castillos más antes de que mi designación se hiciera pública. Mi investidura tuvo lugar 3 semanas después de darse la noticia en la casa madre, la fortaleza de San Miguel, que hace las veces de monasterio central y que está situada en Madagascar. Así como los obispos son ordenados por otros obispos, o los cardenales reciben el capelo y el anillo del Papa. En la orden templaria, el gran maestre es investido de su dignidad por el gran capítulo de la misma orden, nombrado por el Santo Padre, pero investido por el gran capítulo. La investidura, según las normas, puede realizarse en cualquier castillo donde se convoque al capítulo. Desde hacía más de 70 años, la investidura se realizaba en el castillo de San Miguel, la casa madre. 2 días antes de la ceremonia arribé a la fortaleza, a bordo de un pesado helicóptero de 4 rotores, y más de 800 toneladas de peso. En la pista del helipuerto, dentro de la aeronave, y mientras descendía a la rampa, observé que formaban 2 batallones de templarios con sus corazas. Con paso tímido, pero a la altura de las circunstancias, pasé revista a aquella formación flanqueando de varios jerarcas de la orden que ya habían llegado a la isla. Los templarios vestían sus corazas negras con un casco también oscuro y reluciente. Aquellos guerreros me recordaban mucho en su uniforme al clásico personaje de Darth Vader, pero a cara descubierta. Ver aquella formación de guerreros en medio de la noche, guardando aquel silencio, fue un espectáculo que jamás olvidaré. No se oía ni una respiración, solo se escuchaba el silencio de centenares de hombres. Mi humilde figura avanzaba entre los impresionantes jerarcas caminando a ambos lados y detrás, también ellos cubiertos con sus corazas. Aquella noche no hubo más actos, solo aquel pasar revista a esos batallones. Fue razonable que no hubiera ningún otro acto. Eran las 2 de la mañana. Estaba cansado. 2 días después presencié la ceremonia de investidura en primera persona, un ritual bellísimo que prolongó durante 1 hora. ¿Quién va a ser investido como gran maestre? Coloca su mano derecha sobre la espada que se le presenta sobre un cojín de terciopelo rojo. Después, un cruciferario inclina el asta de roble coronada con una gran cruz de hierro, para que el investido pueda besarla. Lo hice con toda devoción. Curiosamente, todos estos ritos tienen lugar a puerta cerrada. 1300 templarios armados esperan en el patio de armas frente a la gran portada de la iglesia de la casa madre. Dentro del templo solo había una treintena templarios, la cúpula jerárquica de la orden. Desde hacía varios decenios se había decidido favorecer la intimidad de los rituales a costa de sacrificar la presencia de millares dentro del templo. Recibí las bendiciones en latín, leídas de un voluminoso y pesado ritual de grandes letras y coloridas iluminaciones de estilo carolingio. El gran capítulo repitió las antífonas en las que se pedía que sobre mí vinieran las gracias convenientes a mi alma y a mi cargo. Me arrodillé delante del altar durante la letanía de alabanzas a Dios.
Me postré en la invocación final que se hizo a Dios antes de pasar a la segunda parte del ritual, mi unción. Aquella congregación era una orden soberana, es decir, la orden poseía un pequeño territorio que constituido en estado independiente, un territorio de poco más de 30.000 metros cuadrados, pero la soberanía sobre aquel pequeño enclave era la razón por la cual fui, como mis predecesores, ungido como monarca de ese territorio y demás posesiones de la orden. Se me ungió con el crisma el pecho y la espalda, pero no se me coronó, ni se me entregó un cetro, sino que se me entregó el yelmo y la espada. Se podría decir que mi corona era mi yelmo y mi cetro mi espada. Así como los sacerdotes van vestidos de negro, así también nuestras corazas y cascos son negros, símbolo de nuestra renuncia al mundo. Yelmo y espada fueron dejadas sobre la gran mesa de cedro sobre la que estaban plegados y ordenados mi uniforme militar y sus corazas, ya que yo vestía una alba blanca con estola. Tras el canto del Te Deum, los miembros capitulares me besaron uno a uno el anillo. Aunque eran pocos los templarios presentes, siempre asistían por propio deseo un cierto número de obispos de las diócesis cercanas. Más de 20 obispos revestidos con sus mitras doradas y sus impresionantes capas pluviales ocupaban silenciosos sus lugares en los sitiales de madera oscura del coro. Ellos no besaron mi mano, ya que no estaban sometidos a mi jurisdicción. Es más, yo seguía siendo un sacerdote, un mero presbítero. También resulta curioso que todos los miembros del capítulo y yo mismo realizábamos la investidura revestidos de ropas clericales y no caballerescas, quizá para realzar el hecho de la superioridad del carácter sacerdotal sobre la dignidad que recibía el investido, quizá también para recordarnos que ante todo éramos una orden. Tras el silencio, tras el sencillo homenaje de aceptación del gran capítulo, el obispo del lugar avanzó con su báculo al centro del presbiterio y pronunció en latín hierático su bendición en nombre de todos sus hermanos obispos presentes. Hicimos una larga genuflexión ante el sagrario y salimos procesionalmente del templo. Vista la procesión desde casi el altar, donde yo me encontraba, la alta cruz que presidía la hilera de clérigos se recortó en la claridad de la luz que penetró en cuanto se abrieron los portones de la iglesia. Nada más entreabrirse aquellas puertas de bronce, resonó el fragor de la aclamación de 3 millares de gargantas gritando a pleno pulmón. Desde lo alto de la escalinata de piedra miré a la muchedumbre de templarios que vociferaba entusiasmada y enardecida. Yo había salido inmediatamente detrás de los maestres. La gran cruz profesional fue sostenida a mi derecha, a ambos lados se colocaron mis senescales, según su jerarquía. Se fueron situando a ambos lados míos los miembros del capítulo, los maestres, los comendadores, los vicarios generales, situados en los extremos del plano que coronaba la escalinata. Los obispos contemplaban el cuadro que formábamos aquel grupo. Era un espectáculo bellísimo y vigoroso. Las campanas no dejaban de ser volteadas con toda fuerza desde que había acabado la investidura. Me limité a saludar moderadamente alzando mi brazo ante aquella muchedumbre de soldados enfundados en sus corazas. Hacia cualquier lado al que mirase veía los metales oscuros de sus uniformes de gala por todas partes. Tanto las ventanas como las terrazas o las galerías porticadas que daban a aquella gran plaza rodeada de escalinatas. Hacia cualquier espacio que dirigiese mi vista me encontraba con aquellos cascos de superficie brillante, con aquellas gargantas que lanzaban un único hurra sin fin. Pronto trajeron una sede y me senté allí mismo. Formando una larga fila, los templarios fueron subiendo las escalinatas para besarme la mano derecha como signo de aceptación de mi mandato sobre la orden. Nada más acomodarme sobre el asiento, el chambelán de la casa madre me colocó un guante de armadura, de color metálico oscuro. Esa era la tradición, besar el guantelete del gran maestre.
400 hombres besando el guante con entusiasmo y devoción, obligaba a pasar un lienzo con colonia cada cierto rato. Jamás olvidaré aquel día. Es difícil que alguien olvide una experiencia así. Muchas emociones ese día. No obstante, esa noche me dormí tan pronto apagué la luz en aquella celda espaciosa, pero que no disponía ni de un solo lujo. En cuanto me hice cargo de la máxima dignidad de la orden, se convocó a capítulo general. En él pasamos revista al estado de la orden. 50.000 monjes, 27.000 auxiliares, una flota marítima de 127 barcos de guerra, una flota aérea de 230 aeronaves de transporte y 340 cazas. La plataforma de 30.000 metros cuadrados en el Índico, enclavada en el mar de Tasmania, la impresionante fortaleza de la Casa Madre situada en Madagascar, y una cadena de castillos templarios entre el paralelo 23 norte y el 24 sur de la costa occidental del continente africano. Tanto efectivo podía parecer mucho, pero en un planeta con 20.000 millones de habitantes éramos una gota de agua. Nuestro ejército era incluso menor que la Guardia Nacional de California. Hacerme idea cabal de ese inventario me llevaría años, pero si quedé impresionado por lo que se había acumulado en varias generaciones, no me admiró menos conocer en detalle la obra de ingeniería canónica que había realizado el Vaticano con aquella orden. Sus constituciones eran muy simples, pero todo estaba perfectamente equilibrado y contrapesado tratado en todo momento de conciliar elementos desemejantes. Cada monasterio, un prior. Los priores estaban agrupados en provincias. Cada provincia estaba bajo un condestable. Los condestables estaban agrupados en regiones. En cada región había un maestre. Los 10 maestres constituían el gran capítulo, junto con los 3 comendadores. Los 3 comendadores siempre eran escogidos entre clérigos ajenos a la orden. Desde el momento en que Roma los nombraba, pertenecían al gran capítulo, y a él asistían. Pero no tenían ningún mando, ni ejercían ninguna otra función que la de asistir a las deliberaciones. Eran observadores que ni siquiera solían intervenir, pues su misión era observar y sólo hablar en las reuniones para advertir de aquello que les pareciera menos recto o prudente. El Vaticano estaba tranquilo con la orden, ya que si el gran maestre algún día comenzaba a tomar un sesgo preocupante en sus decisiones, los 3 comendadores lo advertirían al capítulo, y si el capítulo seguía en una línea que ellos consideraran errónea, advertirían de ello al Vaticano. Por eso aquellos 3 personajes siempre discretos, siempre revestidos con su hábito negro, algo distinto del resto de los maestres, eran unos personajes muy respetados e incluso temidos, sin ningún poder, sin autoridad alguna para tomar decisiones de gobierno, pero siempre ojo avisor, siempre con la potestad de asistir a cualquier reunión o deliberación que se celebrase en la orden. En el capítulo, junto a los 3 comendadores, tenían su asiento los 2 vicarios generales, que eran los superiores y visitadores de todos los vicarios esparcidos por todos los monasterios. Cada monasterio contaba al menos con un vicario que se dedicaba a confesar a los miembros de esa comunidad. Trabajaba en el monasterio, pero nunca entraba en combate. Todos los integrantes del gran capítulo estaban sentados en 2 hileras de sitiales enfrentados, 7 en cada lado. En el lado de los comendadores se sentaban los 2 condestables más ancianos. El gran maestre, situado en el centro de la presidencia con un gran tapiz a sus espaldas que representaba una cruz griega muy antigua. En la tela del viejo tapiz un crucificado serio, adusto, con una corona sobre su cabeza y la palabra rex sobre la corona. Cristo era el rey al que servían. En la orden todos eran siervos y todos iguales. Sólo había un Señor. Él, el Nazareno del tapiz, presidía silencioso las reuniones de aquellos monjes guerreros. Es importante observar que las dignidades en la orden eran vitalicias, todas. Nadie era jubilado, salvo que expresamente lo pidiera. Cada monje, por anciano que estuviera, sin importar las mermas que su físico padeciera, era mantenido en su cargo, considerándose la experiencia de la senectud como uno de los mayores tesoros que poseía nuestra congregación.
Si somos observantes y oramos y recibimos los sacramentos con rectitud, cada día seremos más santos, más sabios y más prudentes. Había repetido una y otra vez Fray Gothenburg, octavo maestre de la orden. Nuestras constituciones hacían hincapié en que se considerara a toda la orden como una gran familia, y en una familia los padres no se retiran. Uno podía encontrar monasterios en los que de facto los subpriores eran los que llevaban el peso del gobierno de la comunidad, aunque nominalmente siguiera al frente un prior encorvado y débil, que ya apenas salía de su celda. Pero ni en los casos en que la decrepitud era más evidente, el prior abandonaba su cargo. Esta práctica ocasionaba una gran inmovilidad de nombramientos. Se trataba de una especie de fosilización de cada uno en la pirámide jerárquica. De ahí que la avidez o la codicia por ascender resultaba una continua frustración en el caso de que alguien la padeciera. Esto también era tan válido para el último subprior de la orden como para mí. Permanecería en mi cargo de gran maestre hasta que la muerte me jubilase. Desde mi puesto no se ascendía a ninguna otra función eclesiástica. No requería poco tiempo hacerse con los conocimientos necesarios para gobernar la orden, de modo que no se podía estar cambiando de gran maestre cada 10 años. El puesto no sólo era vitalicio, sino que la regla pedía que se ejerciera hasta la muerte. La vida como combate. Había habido grandes maestres que en sus últimos años estuvieron muy enfermos, saliendo muy poco de sus celdas, pero cuando salían y participaban en las deliberaciones del gran capítulo, sus palabras eran tesoros de sabiduría, luz para los más intrincados asuntos que se estuviesen discutiendo. Por lo menos así me lo refirieron los maestres que vivieron los mandatos de Darmstadt y de Abu Bakr, ambos enfermos durante muchos años y cada vez más incapacitados. No obstante, antes de aceptar mi designación, el subsecretario de la Congregación de Religiosos me explicó que aunque yo había aceptado el nombramiento, cosa que él me agradecía, debía saber que si al cabo de 8 años decidía ser sustituido, lo harían sin poner el inconveniente alguno. La remoción se haría por vía de ascenso, siendo destinado yo como monseñor de alguna función de la curia romana. El carácter vitalicio del cargo de maestre de la congregación se trataba de una medida llena de lógica, pues se precisaban de muchos años para tener conocimiento completo de la orden. Y después, si el gran maestre hacía bien su labor, era preferible mantenerlo a correr el riesgo de hacer sustituciones. De ahí que era consciente de que allí acabaría mi carrera. Eso que algunos llaman carrera. Un clérigo nunca debe aspirar a hacer carrera. Hacerse sacerdote supone abandonar toda ambición mundana. Se hace necesario desechar la codicia de los cargos que se insinúa bajo la excusa civilina de que uno tiene esas ambiciones para hacer más bien. Siempre aborrecí de esos honores, pero a veces parece que esos honores precisamente persiguen a los que los aborrecen, y aborrecen a los que los persiguen. Es cierto que después, 20 años después, envié la primera carta pidiendo al Santo Padre que aceptara mi dimisión, pero para entonces el Papa, según me dijeron, estaba tan encantado con mi trabajo que no quería ni oír hablar de tener que empezar todo el proceso de búsqueda y consultas para designar otro candidato. No era cierto que se encontrase tan encantado con mi trabajo. Se contentaba con que la orden templaria no fuera una fuente de problemas. Se contentaban con eso y con que sus miembros estuvieran fielmente sometidos a la jerarquía eclesiástica. Ambos cometidos se llevaron a cabo bajo mi mandato con pulcritud y eficacia. Desde antes de entrar al seminario, en el seminario y después de mi ordenación, siempre pensé en seguir a Cristo, pobre, desnudo, indefenso, crucificado, seguirle a donde me pidiera y como me lo pidiera. Nunca pensé que ese seguimiento me llevaría a ser el comandante en jefe de un ejército. A veces los caminos del Señor son cuando menos sorprendentes. Me siento tentado de pensar que son incluso retorcidos, pero no, retorcidos no. Dios no puede trazar caminos retorcidos. A pesar de ello, pienso en Cristo crucificado, Cristo desnudo, solo, abandonado,
indefenso, pobre, despreciado, poniendo la otra mejilla. Le veo así, y me veo a mí con 50.000 hombres armados. Si mi reino fuera de este mundo, mi padre hubiera enviado 20 legiones. Y sin embargo, entre esta construcción, que es la orden y su evangelio, no hay contradicción. No hay contradicción entre el más extraño pasaje de la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino y el más extraño de los pasajes del Levítico o de las profecías de Amós. Todo forma parte de esa fabulosa catedral plurisecular que es la Santa Iglesia Católica. No hay contradicción entre el cantero de una catedral que adora a Dios con toda su alma, pero que talla la imagen de un demonio que se ríe y se retuerce descarado en un recodo de su capitel. Ciertamente debo reafirmarme en estos razonamientos, reafirmarse en aquello a lo que nos ha llevado a la obediencia, la razón. Mi mente, a veces ociosa, se divierte imaginando a un gran maestre disolviendo a la orden, a los maestres conspirando y enfrentándose contra el gran maestre, a la orden templaria confrontada contra Roma, a los soldados templarios en rebelión armada contra todos sus jerarcas de su misma congregación, a los monasterios corrompiéndose en 1000 herejías, cada vez más tortuosas, cada vez más intrincadas. Todas las posibilidades, una vida da para imaginar, todas las jugadas posibles sobre el tablero de ajedrez. Mi razón a veces se abandona al ejercicio intelectual de mover todas las fichas en todas las posiciones posibles, en todas sus combinaciones de agresión o de autoconservación. Pero miro por la ventana de mi despacho y al ver, a 100 metros, a ese joven monje lego que barre, al otro que un poco más cerca, anciano, acarrea unos pequeños contenedores de la cocina. Vuelvo a la realidad y recuerdo que soy yo el que pone la malicia sobre el tablero. Ellos son fichas inocentes. Les mueve a estar aquí el mismo amor a Dios que a mí. En realidad, ni yo pongo esa malicia. Son meros juegos de mi razón en momentos de aburrimiento, de ociosidad, de apatía. Meros juegos, nada más. Pero el apartamiento del mundo en el que vivimos, recluidos en estos alcázares de la virtud, dan lugar a momentos de desierto interior, horas de aridez en las que la imaginación se desboca. No faltan razones, no faltan piezas para imaginar 1000 jugadas. En momentos de debilidad, en medio de esos esparcimientos de mi mente, me entran ganas de pensar que el juego ha comenzado. Agobiado por el peso de semejantes responsabilidades, por el retorno de la sequedad en la vida espiritual, me levanto de la sobria silla de mi monacal despacho y estiro las piernas. Miro por la ventana, trato de distraerme. Fijo la vista en el recio candelabro de bronce que decora un armario de mi antesala. Muevo unos papeles sobre mi mesa, paso mi mano sobre la página de una Biblia de gran tamaño, al azar merodeo por unas cuantas páginas de ella. Dejo de vagabundear por sus párrafos, busco un versículo familiar, lo encuentro. Allí está con todos los desasosiegos que me pueda producir. Si mi reino fuera de este mundo, mi Padre. Al ser prendido en el huerto de los olivos, lo dice claramente, mi reino no es de este mundo. Pero aunque su reino no es de esta tierra, sí que está en este mundo. En cierto modo, paradójicamente, el versículo me desasosiega y me apacigua. Me inquieta por lo que parece decir, a simple vista, pero me tranquiliza porque puedo usar de todo este poder que se me ha conferido con la más desinteresada de las políticas, con la más celestial de las miras. Ya que estamos en el mundo, influyamos en él, pero hagámoslo de acuerdo a una estrategia que sea la opuesta a la que nos dicta la carne y el mundo.